Buenos días a todos y bienvenidos. Quisiera comenzar justamente por el nombre del webinar. Lo hemos denominado el arte de la felicidad en el trabajo, porque no solo consideramos que es un tema de actualidad, sino que teniendo los antecedentes de estudio y trabajo que tengo, es un tema aún más relevante. Mi nombre es Fernando Plata. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes y durante la mayor parte de mi vida laboral trabajé en compañías de tecnología y desarrollé mi vida profesional alrededor de la tecnología y los sistemas. Hace unos 4 años la vida me llevó a buscar temas de felicidad y aplicarlos a la propia organización que dirigía, y finalmente eso es parte de la historia que les vengo a contar hoy aquí. Durante el webinar pueden realizar preguntas. Trataré de abrir algunos espacios en los que les haré algún tipo de pregunta para que ustedes compartan conmigo y de alguna forma les pueda responder. Y vamos a ensayar, porque de hecho tengo entendido que nunca hemos ensayado en este tipo de webinars, unos sondeos. Y lo vamos a hacer interactivo a ver cómo nos funciona en unas de las láminas de la presentación. Bienvenidos de nuevo. Bien. He estado durante los últimos meses acompañando a Microsoft en unas charlas con gerentes de tecnología en Cartagena. Y un tema que parece recurrente, no solo en compañías de tecnología, sino en departamentos de tecnología, es esta disasociación que existe entre lo que los usuarios perciben de servicio y lo que uno percibe de los usuarios. Y alguna vez me encontré una lámina que para mí fue no solo cómica, pero que realmente expresaba el punto de lo que a veces sentimos quienes estamos en el mundo de los servicios tecnológicos. Es que los usuarios nos ven como unos bichos raros venidos de otro planeta, y nosotros vemos a los usuarios como estos personajes que les cuesta utilizar la tecnología, utilizar los sistemas de información. Pero ciertamente es un tema que eventualmente podemos cambiar, pero para cambiar esa percepción que hay de relación usuarios, programadores, usuarios, compañías de tecnología, usuarios, departamentos de tecnología de información, nos toca también cambiar la percepción que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y ese es quizás uno de los puntos focales de la presentación de hoy. Cómo cambiamos esa mirada que eventualmente tenemos sobre la felicidad en el trabajo. He extractado una parte de una película que quizá algunos de ustedes vieron en el pasado. Se llama En busca de la felicidad, donde Will Smith y su hijo representan una historia de la vida real de una persona llamada Chris Gardner. Como el video seguramente no se reproduce muy bien aquí, les voy a copiar en los mensajes el enlace a toda la audiencia por YouTube, donde pueden encontrar el video. Les agradecería si cada uno de ustedes lo copia y lo puede ver durante 2 minutos. Es una parte de la película donde Will Smith está conversando con su hijo, Chris Gardner, de hecho, en la vida real de esta persona. Y están jugando básquet y de pronto Will Smith entra en razón de algo. Quisiera que reflexionen un poco de cuál fue ese momento de revelación que tuvo Will Smith en esa interacción con su hijo.
y ahí vamos a realizar el primer sondeo. Lo voy a habilitar en este momento y me van respondiendo en la medida en que vayan terminando de ver el video, por favor. Desconozco si ustedes ven los porcentajes de votación. Han votado el 13%. Ahorita que voten un poco más de ustedes, les comparto los porcentajes. Va el 28%. Cuando lleguemos por lo menos a la tercera parte, daré continuación a la presentación. Bien, agradezco a todos por su participación. 42 de ustedes votaron. Quienes no hayan terminado el video, tranquilos, lo pueden ver en cualquier momento. La votación quedó así. 5% de ustedes consideran que Will quiere jugar básquet y Will no lo deja. El hijo quiere jugar. 25% de ustedes consideran que Will está cerrando una posibilidad a su hijo con su postura. Y 70% de ustedes consideran que hay que perseguir los sueños. Si bien no hay una respuesta correcta a este sondeo, lo cierto es que la reflexión alrededor de esa porción de la película es entre que Will ciertamente con su postura le está cerrando posibilidades a su hijo y que eventualmente lo que él quiere para él y para su hijo es perseguir lo que él llama esos sueños. Y de hecho la película tiene un punto de inflexión a partir de ese momento. ¿Por qué comienzo la presentación por aquí? Porque como casi todas las cosas en la vida comienzan por temas personales que se convierten en temas empresariales. En mi caso, mi momento de revelación sucedió en el año 1998. Estaba haciendo una especialización de gerencia estratégica en la Universidad de La Sabana. Y imagínense ustedes un profesor muy brillante, sesentón, siempre bien vestido, arreglado, afeitado, de buenas maneras, súper cortés y educado, que inspiraba un respeto grandísimo. Un día temprano llego a clase y al profesor lo van siguiendo 3 personas a la entrada del salón. Se voltea, nos mira y los presenta y nos dice: les presento a 3 hijueputas. Estarán tan sorprendidos como yo en ese momento por la palabra que acabo de pronunciar, pero es una historia de la vida real. Y el profesor repite: miren, les presento a 3 hijueputas. Ante la sorpresa de todos, el profesor había invitado a 3 hijos de prostitutas, cada uno de ellos empresario exitoso, y cada uno llegó a contarnos su historia. Ese día mi vida
personal y empresarial empezó a cambiar. Y empezó a cambiar porque me empecé a hacer una serie de preguntas que antes realmente no había hecho. Yo creí estar satisfecho con la persona que era hasta ese momento. Y después de esta conferencia, la pregunta que empezó a ser relevante en mi vida es, independientemente de quién soy en este momento, o cómo llegué a ser la persona que soy, la pregunta correcta no es quién soy, sino quién quiero ser. Miren, de hecho, si tuviera que hacer un reconocimiento, y hay 101 de ustedes que me están escuchando en este momento, y quizá algunos de ustedes compartiendo la proyección con gente adicional, debo confesar que como persona era un poco odioso, un poco altivo, como me llamaban mis hermanos, y ciertamente mi estilo de liderazgo era un poco avasallador. Y hasta ese momento no me lo había cuestionado. Insisto, este fue un momento de revelación para mí, un momento que empezó a cambiar mi vida. Yo no busqué estos temas me encontraron a mí. Y cuando empiezan a entrar a la vida y se convierten en misión, los empezás a aplicar en tu propia compañía. Yo dirigía las operaciones de Latinoamérica de una compañía de software muy grande de movilidad, que hoy sigue operando, de la cual sigo siendo de alguna forma socio. Y dije, voy a llevar estos temas a la organización. No solo estábamos experimentando, digamos, un bajo en clima laboral, sino que también estábamos con una crisis comercial. No cerrábamos proyectos nuevos. No obstante, parecería, por las encuestas que hacíamos, que nuestra base de clientes estaba muy satisfecha. Empiezo a llevar estos temas de felicidad a la empresa y 3 meses después de hacer, digamos, esta intervención por toda Latinoamérica, disparamos todos los indicadores. En clima laboral, en satisfacción de clientes, empezamos a vender nuevos proyectos. Y obviamente, inicialmente, el ego sale a flote y dice, Fer, qué tremendo expositor que eres, transformas a las personas. Pero cuando el ego realmente se aplaca un poco, uno entiende que esto es un tema más profundo y que realmente no podía dejar esto como un tema personal y se debería esto convertir en un tema en un mensaje de vida para otras personas y para otras empresas. Esa es mi historia personal. Les voy a contar ahora esto, cómo finalmente aplica en las empresas y a dónde lleva. Uno se preguntaría, ¿por qué estamos hablando de felicidad en la empresa? Aquellos de ustedes que estén en grupo en este momento, traten de pensar en ustedes, ¿por qué? Y los que estén individualmente también piénsenlo. Hola, ¿será que hubiéramos podido hablar de felicidad en la empresa hace unos 10 años? Estaba, digamos, el mundo preparado para este mensaje, y particularmente el mundo empresarial, los líderes de la época, acostumbrados a estilos de liderazgo de zanahoria y garrote. ¿Qué ha pasado en el mundo para que estemos hablando hoy por hoy de felicidad? Hace 4 años que salíamos con este mensaje con mi socia Claudia Vera, que por cierto también es ingeniera de sistemas, como seguramente lo serán algunos de ustedes, nos miraban literalmente como bichos raros. Nos decían, ¿pero cómo? ¿Felicidad? ¿Empresa? ¿Empleados felices? Pero poco a poco el tema ha ido cambiando. Ha habido una conjugación de factores que permiten que estos temas ya no sean opcionales a las organizaciones. La pregunta, y acuérdense que esto es de preguntas correctas, la pregunta correcta no es si ustedes desean o no desean llevar felicidad a la empresa. La pregunta correcta es ¿qué tan rápido quieren llevar felicidad a sus empresas? Porque esto es uno de esos caminos que ya empezó en el mundo y que no se van a detener. Y en la medida en que
se demoren más llevando felicidad en la empresa, pues más se van a demorar obteniendo sus beneficios. Y de eso vamos a hablar un poquito. Pero en resumen, ¿por qué estamos hablando de felicidad en la empresa? La razón es porque el mundo ha cambiado. Esto no es un tema Happy Factor, esto no es un tema Fernando Plata quien les habla o mi socia Claudia Vera, ni otras cuantas empresas que estamos hablando de felicidad. Esto es un tema mundial, es una nueva conciencia mundial, diríamos nosotros. Tan conciencia mundial que fue noticia hace cerca de un mes la renuncia del doctor Yepes, que seguramente muchos de ustedes alcanzaron a leer el artículo en varios medios. He extractado parte de la carta que el doctor Yepes comentó en este artículo, y esto que está resaltado aquí entre comillas, muchachos, se los recomiendo, es como una persona muy joven diciéndole a su papá: hey, reacciona, quiero, tú que vienes hablando de una banca más humana, creo que debes ser coherente con ese mensaje y mirar cómo estás manejando tu vida, porque lo que yo considero como tu hija es que no lo estás logrando. Es solo un ejemplo, muchachos, pero mucho está cambiando en el mundo. Tan está cambiando que los expertos de la Tierra, del Departamento de la Tierra, y algunos geólogos le han dado un nombre a esta nueva era, lo llaman el antropoceno. Y perdón que la O, por lo que estoy viendo en mi proyección, se ve en la parte de abajo, debe ser un tema de proyección. Antropoceno, antropo de hombre, seno de nuevo. Estamos viviendo una nueva era geológica que requiere un nuevo ser humano, un humano más consciente de sí mismo, de su relación con los otros y con el planeta. Hemos sido la fuerza de mayor impacto en el planeta. De hecho, esta va a ser la primera generación que realmente va a dejar huella ambiental. Estamos llamados a ser la mayor fuerza restauradora. Y como el mundo está hablando de estos temas, de este nuevo ser humano, esto está contribuyendo a que hablemos también de felicidad. Otro de los temas que ha contribuido a hablar de felicidad en el trabajo se llama la psicología positiva, y se las explico con esta gráfica. Miren, cuando la psicología nacía realmente a final de 1800, pero como ciencia de investigación hacia 1920, se fijaron como propósito estudiar el comportamiento humano, que es lo que ustedes ven, esta cantidad de punticos que están como en una distribución un poco lineal, y trataron de ver las personas que no entraban en ese comportamiento que denominaban normal. Y empezaron a aparecer una serie de comportamientos como depresión, esquizofrenia, y trataron de aplicar métodos científicos para llevarlos a la normalidad. Y así funciona la psicología durante mucho tiempo, métodos terapéuticos para tratar de que comportamientos que no fueran normales llegaran a la normalidad. Hacia los 80 un grupo de psicólogos se reúne y empieza a hacer otro tipo de preguntas. Preguntas correctas. Hola, y perdónenme mi acento caleño, soy caleño de nacimiento. Quizá la pregunta correcta no es cómo le ayudamos a los que están por debajo de la norma, los que llamamos enfermos, sino cómo hacemos para aquellas personas que les va bien en la vida, que son líderes exitosos, que tienen muy buenas relaciones, que les va bien en general, que son felices, ¿cómo le llamamos a la gente normal a llevarlos a esos, a esas estrellitas, a ese punto más oscuro que está en la parte superior de la gráfica? Y nace el concepto de psicología positiva. La psicología positiva es aplicar método científico al estudio del comportamiento, mirando patrones en aquellas personas que les va muy bien, que son muy felices, para ver cómo nos ayudan a través de dinámicas, terapias, para que nosotros lleguemos a ese punto. Eso ha contribuido a que
estemos hablando también de felicidad en el trabajo. Otro punto es el surgimiento de la inteligencia emocional. Para aquellos de ustedes que hayan escuchado el término inteligencia emocional, de hecho es un concepto que nació en los 50, pero que fue puesto en la escena mundial por un autor llamado Daniel Goleman, que sacó un libro llamado La inteligencia emocional, que en sus primeras versiones, de hecho un poco complejo de leer, era un poco científico, era con un lenguaje no tan cercano, pero finalmente él ha simplificado el modelo y ha llegado a explicarnos de una forma muy sencilla. Se los explico más allá del comentario que tengo proyectado en este momento. Miren, típicamente en una organización nos contratan por lo que sabemos y por lo que hacemos, lo que ponemos en una hoja de vida, lo que muchos llamamos, y yo llamo el pedigrí ocupacional. Soy graduado de la Universidad Javeriana, he trabajado en estas compañías, tengo esta experiencia en programación, he dirigido estos proyectos, por eso nos contratan, pero típicamente nos echan por lo que somos, y nuestro sistema educativo se enfoca más en enseñarnos a saber y hacer que a hacer y a convivir, y ese es otro de los grandes giros que está dando el mundo. Y Daniel Goleman ciertamente nos ha ayudado, nos ha mostrado un camino para ayudarle a la gente a ser gente y ser más exitosos, digamos, en su interacción laboral. Finalmente, hay un último punto que es el coaching. El coaching viene evolucionando desde los 70s. Yo diría que en Latinoamérica desde el 2000, y hoy por hoy, digamos, es toda una disciplina que está ayudando a las personas y a las empresas. Y no es más que una nueva mirada a nosotros mismos. Es justamente ayudarnos a hacer las preguntas correctas en términos de nuestra realización personal y laboral y social, y ayudarnos a recorrer un camino para obtener lo que por sí solos no estamos logrando. Esa es la ventaja de tener un coach al lado. Eso, diríamos, son los antecedentes para que estemos hablando de felicidad en la empresa. Miren, ¿qué seguiría a continuación? Otra pregunta. Listo. Si es que esto es así, Fernando, si es que nos estás cuestionando el hecho de que llevemos felicidad a la empresa, es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Déjenme contarle un par de historias para que me entiendan lo que les voy a proponer. Primero, voy a afirmar algo. A ver ustedes cómo lo ven, y aquí les voy a soltar otro sondeo. Voy a afirmar que el Sol gira en torno a la Tierra. Necesito que me respondan sí o no a partir de este momento. Bien. En tan solo 16 segundos ya va el 55%. El 67%. Y voy a cerrar la encuesta aquí. 71. Y listos. La cerré. 73% de ustedes contestaron, 81% de ustedes considera falso y 19% de ustedes considera que es verdadero. Ok, me causa curiosidad aquellos de ustedes que consideren que es verdadero. Digamos que hay demostración científica de que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Algunos de ustedes que estén en ese 19% pueden tener una postura diferente y sería interesante escucharles, pero no es este el espacio para escucharles. Sin embargo, digamos que en general, socialmente, culturalmente, nos hemos puesto de acuerdo hoy por hoy que el Sol gira en torno
lo que digo, que el Sol gira en torno a la Tierra, es una afirmación falsa. No siempre fue falsa, ese quizás es el punto del otro 19%, no siempre fue falsa, pero hoy por el avance de la ciencia podríamos decirlo. Me voy a apresurar a hacer una un poco más atrevida, a ver ustedes también qué opinan y les voy a soltar ahorita el sondeo. Voy a decir, no sin antes aclararles que esto no es un juego de palabras, ¿okay? No se trata de que haya un truco aquí. Voy a afirmar de que el 7 de octubre de 1583 no nació nadie en lo que hoy se conoce como los territorios de Colombia, Venezuela, México, Argentina, Chile, Ecuador. ¿Qué opinan ustedes de esa afirmación? Y voy a abrir nuevamente el sondeo. ¿Que es verdadera o falsa? Bien. 15 segundos y ya va el 45% de votación. Cinco segundos más y cierro votación. Bien, cierro votación. Votó el 63% de ustedes, 75% consideran que es falso, 25% consideran que es verdadero. Voy a contarles una historia. Miren, la humanidad tuvo durante muchos años el calendario griego. El calendario griego tenía 10 meses y comenzaba el 1 de marzo. Sin embargo, llega al poder el emperador Julio César y dice, necesitamos cambios. Esto no está fácil administrar este calendario. Entre otras cosas tenemos vestigio del anterior. Septiembre por 7, octubre por 9, octubre por 8, noviembre por 9, diciembre por 10. Que daba cuenta de los 10 meses del calendario anterior. ¿Qué hace Julio César? Julio César dice, agreguemos 85 días, pues con los matemáticos se reúnen y calculan, entre noviembre y diciembre, vámonos a una secuencia 31-30. A ver, aquí somos ingenieros casi todos. Si yo multiplico 31 por 6 más 30 por 6, me da un calendario de 365 días, ¿correcto? 366, en fin. Y entonces deciden, como antes el calendario comenzaba el 1 de marzo, deciden quitarle un día al mes anterior. Entonces vamos de 31, 29, 31, 29, 31, 29, en cuyo caso el mes después de julio debería tener 30. Pero ¿qué pasó? Llega después al poder Augusto César. Y Augusto César, como era un tema de egos, dijo, yo quiero mi mes, y le dan agosto, y como no podía ser inferior a Julio César, pide un mes de 31 días. Y nuevamente se lo quitan a febrero. Esa es finalmente parte de la historia de por qué febrero tiene menos días y por qué julio y agosto ambos tienen 31 días. Sí, la lógica dice que debería ir en la secuencia 31. Bien, pero la historia va más allá. Los matemáticos de la época calculaban que cada 4 años deberíamos hacer este ajuste de un día adicional, pero plano, era todo el cálculo de la época. Cada 4 años, un año bisiesto. Pero esto acumula un error de 7.5 días cada 1000 años. Entonces, en plena Edad Media, nace lo que hoy por hoy se conoce como el calendario gregoriano. Gregorio XIII pide correcciones, porque ya no coincidían las fechas del calendario con los cambios de estaciones y otras fechas importantes para la iglesia. Y se inventan una fórmula que a algunos de nosotros nos pudieron hacer en los cursos de algoritmos en la universidad, y es un año bisiesto es un año que es múltiplo de 4 que no sea divisible por 100 a no ser que sea divisible por 400. Parece un poco complejo,
pero esto prácticamente lleva el error a cero. La pregunta es, ¿qué hacemos con el error ya acumulado? Y de hecho el tema es más complejo porque en esa época no había ni Skype, ni Webinar, ni GoToMeeting, ni nada de estos temas. En Europa, la adopción de estos cambios lo hicieron en 1582. En América Latina lo hicieron en 1583. Como había 10 días acumulados, pasamos de un viernes 4 de octubre de 1583 a un sábado 15 de octubre de 1583. Si es que es así, muchachos, la afirmación que yo hice es verdadera. Y el 75% de ustedes estaba equivocado o le faltaba suficiente información. Uno se preguntaría, ¿qué impide que eventualmente ustedes vean algo que en primera instancia parece falso, que lo vean verdadero? Algo muy similar ocurre con temas de felicidad. Y para eso la invitación que les voy a hacer es nuevamente hacerse las preguntas correctas. Como por ejemplo, la típica que nos enseñan en la universidad. Si yo tomo un vaso y lo lleno hasta la mitad, usted ve el vaso vacío, lleno, medio lleno. Y típicamente, si usted es una persona que aprendió la lección y dice, debo pensar positivamente, va a decir, lo veo medio lleno. ¿Qué pasa si yo le dijera, esa no es la pregunta correcta? Esa pregunta es irrelevante. Y se los voy a demostrar. Para eso usted necesita lo que nosotros sostenemos con Claudia, ampliar el contexto. Ampliar el contexto es tener una nueva mirada sobre algo que abra posibilidades. Y abrir posibilidades en este caso es, ¿será que este contenido de agua lo puedo vertir sobre algo más grande? En cuyo caso es irrelevante si está medio vacío o medio lleno. Es, miren, denme más, podemos echar más. Ese no es el punto. Sucede lo mismo con la felicidad, muchachos. Hay un gran autor que murió hace unos 6 meses, al que quisimos mucho con Claudia, que se llama Wayne Dyer. Tuvimos la oportunidad de estar con él hace un año y una de las frases célebres de él es esta: cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. Y cuando realmente uno interioriza esto, cuando empezás a hacerte las preguntas correctas, se empiezan a abrir posibilidades de cambio en general y de felicidad en la vida y en el trabajo. Todo esto finalmente, muchachos, para aterrizarles a lo que llamamos la felicidad en el trabajo. Y ya se los voy a definir para que todos estemos en la misma página. Se los voy a contar con una historia. Dicen que el príncipe de Colonia salió a recorrer su reino y ve 3 trabajadores a la distancia y se acerca al primero y le dice, mira, ¿y tú qué haces? Y él le responde, señor, yo pico piedras. Bien, le respondió. Se acerca al segundo un poco a la distancia y le dice, mira, ¿y tú qué haces? Y le responde, yo me gano el pan con el sudor de mi frente. Bien, le responde el príncipe. Se acerca al tercero y le pregunta, oye, ¿y tú qué haces? Y le dice, mi señor, yo construyo la catedral de Colonia. Miren, no sostenemos, esta es literalmente la catedral de Colonia. No estamos sosteniendo con Clau que haya una postura mejor que otra. Hay posturas que abren más posibilidades que otras. Cuando uno se enfrenta a su situación de trabajo, uno puede ciertamente picar piedras, ganarse el pan con el sudor de la frente o construir catedrales de Colonia. La pregunta es, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere ser ante tu situación trabajo, donde pasas el 60% de tu tiempo? Miren, esto parece copiado del presidente Kennedy, pero es cierto.
Uno muchas veces trata de decir qué es lo que la compañía está haciendo por mí y por mi felicidad, y pocas veces se cuestiona qué estoy haciendo yo por mi compañía y por mi felicidad. Y cuando uno empieza a hablar de la felicidad en el trabajo, lo primero que uno aprende es que debe empoderarse un poco. La felicidad depende mucho más de uno de lo que depende de la empresa en sí. Y mire la definición. Esto es la definición que para nosotros guía la felicidad en el trabajo. La felicidad en el trabajo es una actitud. Actitud. Eso está relativamente bien traducido del término en inglés que es un mindset. Un mindset es como esta disposición mental ante algo. Llamémosla actitud, que te permite accionarte, definir acciones, coordinar equipos de trabajo para maximizar el desempeño y realizar tu potencial. Fíjense la implicación que tiene esta definición. Primero, no hay felicidad laboral sin resultados. Algunas objeciones que nosotros hemos recibido en el pasado es ver, Clau, es que a mí me inquieta llevar felicidad en la empresa porque creo que voy a volver a mi gente conformista. Es como si ante una exigencia, como eres feliz, no te importa. Y ciertamente no es cierto. Eso no está sustentado ese juicio. La realidad es que no se puede ser feliz en el trabajo sin alcanzar los resultados o los objetivos para el cual trabajas, para el cual fuiste contratado. Pero la segunda implicación de eso es que no es que yo obtenga resultados para ser feliz. La definición lo que implica es que yo tengo esta actitud, tengo esta disposición, me acciono y obtengo resultados. Luego, los resultados son como un coproducto de ponerme en esta disposición, en esta actitud para maximizar mi desempeño. Y la tercera implicación de esta definición es que, como es una actitud, se puede enseñar y ustedes la pueden aprender. Ustedes y sus equipos de trabajo la pueden aprender. Ustedes, señores dueños de compañía, y su gente la pueden aprender. Y es fundamental aprenderla. Ya les voy a contar por qué. Entre otras, digamos, hay un tema totalmente empresarial. Felicidad y productividad. Podríamos eventualmente justificarlo a nivel de bajar costos de rotación, bajar costos por ausentismo o incrementar desempeño y productividad. Está demostrado, esto no es Fernando Plata, esto no es Happy Factor, hay varios estudios que soportan este tipo de mejoras. No sé si escucharon antes de Semana Santa que las secciones de urgencias de los hospitales y clínicas en Bogotá estaban colapsados. Muchos empleados queriendo tener una incapacidad para Semana Santa. Y aunque puede sonar cómico, ciertamente no tener una actitud de felicidad, no tener esta disposición, hace que entremos en esta improductividad, en esta mentalidad improductiva de pedir ausencia por enfermedad cuando realmente no se necesita. Pero si, digamos, el tema empresarial no fuera suficiente, y ya lo quieren ver desde un punto de vista muy personal, hay también una cantidad de estudios que soportan esto que les estoy proyectando aquí. La gente feliz vive más, y me voy a incluir en la estadística. Voy a vivir más. Soy mucho más sano. Tengo mejores relaciones de trabajo. Tolero mejor el dolor. Soy más colaborativo. Tengo mejores ingresos. N muchachos, beneficios alrededor de estos temas. Comprobados por estudios. Luego, tiene beneficios empresariales y tiene beneficios personales. Listo. Siguiente pregunta. Si es que es una actitud, ¿cómo se enseña esa actitud? Y aquí les vamos a dejar algunas herramientas para que las puedan empezar a aplicar. Lo primero es, hay un estudio que hizo una psicóloga en Estados Unidos llamada Sonia Lyubomirsky.
Y ella llega a la conclusión, un poco cifras muy redondas para mi gusto, pero son las que están en su estudio, de que la felicidad, en términos generales, depende de un 40% en cosas que controlamos, de un 10% en tus circunstancias y 50% en la genética. ¿Interesante o no, muchachos? 50% en la genética. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo enseñamos esta actitud? Miren, hay que robar porcentajes de esta torta. Hay que trabajar en los tres aspectos. Comencemos con el primero, circunstancias. Voy a contarles una historia. Traten de pensar qué se les viene a la mente cuando les digo Nando Parrado, 13 de octubre de 1972. 5 segundos para que piensen. Nando Parrado, 13 de octubre de 1972. Bien. Nando Parrado era uno de los jugadores de rugby que iba en un intercambio hacia Chile. Despegan de Uruguay un 12 de octubre. Por mal tiempo paran en Mendoza, Argentina. Reinician el 13, un viernes 13 para aquellos de ustedes que sean un poco supersticiosos. Un mal cálculo del piloto hace que se estrellen a la altura del Nevado del Ruiz, para que puedan tener una comparación. Con ropa como la que tengo puesta en este momento aquí en Cali, estoy de manga sisa y poco cubierto, y se sucede toda esta tragedia de los Andes. Y hay esta película que se llama Viven, Sobreviven, al aire. Bien. Nando Parrado viaja con sus compañeros, viaja con su mamá y su hermana, y cuando el fuselaje se parte en dos, porque primero golpean la falda de una montaña, se desprende la parte de atrás, resbala todo este fuselaje por un glaciar y se detiene, Nando en el golpe queda privado. Imagínense ustedes en esta situación, ¿qué es lo primero que haría uno como equipo? Organizarse y decir, vean, quiénes estamos sin ningún tipo de herida de consideración, quiénes están heridos o mal heridos, quiénes están muertos. Y, digamos, tenemos esta formación en que tratamos de alejar a los muertos por varias razones, entre ellas sanitarias. A Nando Parrado lo dan por muerto. Se golpea, queda privado y lo dan por muerto y lo dejan fuera del fuselaje, porque luego todos se refugian en el fuselaje, ponen estas maletas como muestran en la película para protegerse del frío, que de hecho fue una decisión inteligente, si no todos hubieran muerto por congelamiento. Supónganse que ustedes están en una nube arriba presenciando todo esto. Avión, partiendo de Mendoza, mal cálculo del piloto, se estrellan, caen, Nando Parrado se pega en la cabeza, queda privado y lo dejan por fuera. ¿Qué opinan ustedes, y este es el último sondeo que les voy a hacer, de la situación de Nando Parrado? Abro el sondeo, por favor contéstenme. Bien. Voy a cerrar. 56 de ustedes votaron, 52% de ustedes consideraron que tan de buenos, 48% pobrecito tan de malas. Les voy a dar más información. Como Nando tuvo esta contusión cerebral y lo dejan por fuera, las bajas temperaturas ocasionaron un coma inducido que le permitió a Nando Parrado sobrevivir. Se le desinflamó el cerebro. Es muy probable que si lo introducen dentro del fuselaje, hubiera muerto. Si yo vuelvo y lanzo este sondeo, es muy probable que la mayoría de ustedes hubieran dicho tan de buenas. Y ese 48% de ustedes que dijeron pobrecito tan de malas,
en cuestión de 15 segundos que yo complemento la historia, cambian su postura de tan de malas a tan de buenos. Fíjense que la circunstancia como tal no ha cambiado, es la misma. Estrellón, golpe, privado, dejado por fuera, es la misma. Lo que cambió es la forma en que ustedes observaron la circunstancia. Uno de los puntos fundamentales cuando se habla de felicidad es cómo te estás parando ante tus circunstancias. Y entre otras, cómo te estás parando ante esa circunstancia de trabajo. Luego, sí, hay posturas que me abren más posibilidades que otras. Y uno de los puntos focales para trabajar, para enseñarles a tener esta actitud es cómo me paro ante una circunstancia para abrirme posibilidades. Esa es parte de la enseñanza de la historia de Nando Parrado. Bien, otro de los puntos es genética. La genética. Y este es un punto bellísimo, porque se los voy a poner en perspectiva. A ver, señores ingenieros. Si yo comprimo la historia de la evolución humana, desde los homínidos hasta nuestros días, en 365 días, o sea, todo el tiempo transcurrido desde que el humano era un homínido hasta hoy, en 365 días, y considero que la época de pacificación de la humanidad viene desde la revolución industrial, es decir, unos 250 y tantos años, donde ya no necesitamos muchos de los mecanismos que selección natural nos metió en nuestra genética. ¿Cuánto creen que representa ese tiempo de pacificación en esos 365 años? Calculen. Un mes, una semana, un día. 4 minutos. 4 minutos. ¿Por qué es importante ponerlo en perspectiva? Porque hemos evolucionado como especie en esta nueva escala que les he propuesto durante 364 días, 23 horas y 56 minutos, introduciendo en nuestra genética mecanismos para ser mejores como especie, para sobrevivir como especie. Y en solo 4 minutos que llevamos de pacificación, no podemos cambiar 364 días y tanto más de evolución genética. Entonces, si hablamos de felicidad, es importante entender qué tenemos alambrado en nuestra genética para ver cómo lo gestionamos. Y lo primero que les puedo contar al respecto es que tenemos lo que se conoce como la disposición negativa. Y es que nuestros ancestros le daban mucha importancia, de hecho, lo tenemos todavía, luego puedo hablar en presente, nosotros como especie le damos mucha importancia a las amenazas. Y eso significa que estamos alertas hacia lo malo, nos sobreenfocamos en lo malo y reaccionamos a lo malo. En las organizaciones existen, y espero que se rían algunos de ustedes, el radiopasillo. Y en los radiopasillos generalmente, cuando se arman tumultos, no es porque estamos comentando algo bueno, sino porque estamos comentando algo malo. Porque esta disposición negativa nos hace estar alertas ante eso. La queja, el chisme, la tragedia, somos un poco morbosos al respecto. Pero, sí, está en nuestra genética, y hay que entender que está en nuestra genética. Les voy a dar un ejemplo, miren. Lamentablemente no pude montar el sondeo, me hubiera gustado, pero hagan ustedes individualmente. Les voy a proyectar durante un segundo 3 láminas y traten de identificar qué vieron. ¿Ok? Ahí voy. Espero que lo hayan podido ver. Aquellos de ustedes que hayan visto un cocodrilo o una serpiente o un hacha, ok, es una forma de verlo. Algunos de ustedes que hayan visto una ardilla, una cuerda y un recipiente, también está bien. Se los voy a mostrar de nuevo para que lo puedan observar. Ups. ¿Listo? A los que no vean muy bien la ardilla, vean la que está paradita así como con las manitos arriba dobladitas.
Pero esto, entre otras, lo saqué de un ejercicio que hicieron en la vida real. Y el punto ni siquiera es ese, porque digamos, es probable que tenga una distribución normal entre quienes lo vieron y quienes no lo vieron. Pero si yo, antes de proyectarles estas láminas, les hubiera puesto una música tétrica, una predisposición negativa, hubiera elevado el porcentaje de ustedes que veían cosas negativas. Eso está súper estudiado. Y si le hubiera puesto música positiva, tranquila, relajante, no hubiera pasado nada. No hay mayor diferencia en los porcentajes de los que ven cosas negativas o cosas positivas. ¿Okay? Pero nuevamente es simplemente para que ustedes entiendan que tenemos esta predisposición. ¿Qué hace esa predisposición en los equipos? Hay un psicólogo chileno llamado Marcial Lozada, que hace unos 15 años hizo un estudio muy interesante y llegó a ciertas conclusiones. Algunas de ellas han sido cuestionadas, pero para efectos prácticos es interesante analizarlo. Llegó a un numerito, este que está aquí punteado, 2.9. El número exacto, señores ingenieros, es 2.9013. Para efectos de un ejemplo, permítanme aproximarlo de 1 a 3, una relación de 3 a 1, que es lo que se conoce como la línea Lozada. Y dice lo siguiente: en un equipo, por cada postura negativa de un miembro del equipo, necesitamos 3 posturas positivas para contrarrestarlo. Perdón. Eso en pocas palabras es lo que dice la línea Lozada. Hagamos un ejemplo de 10 personas, un equipo de 10 personas, 10 programadores, señores. Si 2 de ustedes, en un equipo de 10, tienen una postura negativa, no, mira, hay muchos errores, esto no se puede corregir, este software, es que Microsoft, es que Linux. Para contrarrestar 2 necesitamos 6. Como somos un equipo de 10, todavía lo logramos. Si un tercero se une, 2 por 3, 6, y 3, 9, lo logramos. Si un cuarto se une, ya como equipo languidecemos, no prosperamos, nos va mal como equipo. Perdón, si un tercero se une, 3 por 3, 9, no, ya, con un tercero que se una, perdón, sí, hice mal los cálculos, gracias. Si un tercero se une, ya no lo logramos, porque para contrarrestar 3, bajo esta premisa, 3 por 3, 9, necesitamos 9 para contrarrestarlo, necesitamos ser 12 y somos un equipo de 10, sí, no podemos. No puede haber un tercero que se une en un equipo de 10, porque según este estudio, nos perdemos como equipo en términos de desempeño. ¿Ok? Bien. Eso es disposición negativa. Hay un segundo aspecto que tenemos genético, se llama la adaptación hedónica. Cada uno de nosotros tenemos como un punto sobre el cual nacemos genéticamente en términos de felicidad. Tenemos una predisposición a un punto de felicidad. No importa cuál es ese punto, fíjense que aquí no está nombrado en el eje Y, pero no obstante tengamos un momento de felicidad plena, nos ganamos la lotería, nos ganamos la licitación, acabo de entregar un software sin errores, o tengamos un momento de tristeza, perdimos una licitación, me salieron muchos errores en la última entrega. Eventualmente, con el tiempo, vamos a llegar otra vez a nuestro punto, nuestra línea base de felicidad, es decir, volvemos a lo que consideramos nuestro estado normal de felicidad. Eso que eventualmente genéticamente es bueno, hay que tenerlo en cuenta en términos de felicidad, porque es que nos esforzamos para estar felices en diferentes circunstancias. Nos esforzamos por estar felices en el trabajo. Las empresas se esfuerzan por tener felices a sus empleados. Vamos a celebrarle cumpleaños, vamos a comprar una mesa de ping-pong. Eso en términos de empresa. Y en términos personales, voy a llegar con actitud en el trabajo, voy a llevar una torta que me gusta, voy a hacer una pausa activa, pero con el tiempo van a volver a su media de felicidad. Luego, esto finalmente lo que nos sugiere es que la felicidad en la vida y en el trabajo requiere un esfuerzo constante. Es un hábito de constancia, como hacer ejercicio. Todos los días tenemos que trabajar en pro de nuestra felicidad. Y el último tema que tenemos genético, lo llamo yo el síndrome del estatus. Y es que obviamente, entre más vistoso soy, entre mi ego es más elevado, lo digo en términos genéticos,
la probabilidad de que mis genes pasen a la siguiente especie, a la siguiente generación es mayor. Pero esto que está en nuestros genes, que yo hoy por hoy llamaría el ego, muchas veces impide un trabajo más colaborativo, una comunicación más cercana entre jefes y subalternos, un estilo de liderazgo más inspirador y demás. Entender esto, esta predisposición genética, es entender que tenemos cerebros de la edad de piedra en pleno siglo XXI. Es fundamental, si queremos robarle un pedacito a la genética, entender cómo estamos construidos para ver cómo lo contrarrestamos. Entre otras, hasta hace un par de años se creía que esta predisposición genética y tu línea base de felicidad era inmodificable. Hoy por hoy, a través de muchos estudios de lo que se conoce como la neuroplasticidad del cerebro, está demostrado que podemos cambiar esta genética. Y esa es parte de la propuesta. Hacerlo, 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 hasta que esto cambia nuestras estructuras cerebrales. No lo digo yo. Entre otras, me faltó hacerles una advertencia al inicio, sobre todo con lo que vamos a ver a partir de este momento, es no me crean todo lo que digo. Traten de verificar si algo de esto les hace sentido, traten de verificarlo en sus vidas, en su trabajo, con sus familias, y comprueben que efectivamente les funciona. Bien, para finalizar, pasemos a las cosas que sí controlamos. Y en las cosas que sí controlamos está ese 40%, y particularmente lo que yo llamaría el yo-mente. Ese yo-mente está distribuido evolutivamente en tres grandes partes del cerebro. El reptiliano, que es un cerebro muy básico, al que le gusta salvaguardar la vida, mantener la vida y procrear. Un cerebro límbico, que lo más importante, dos distinciones aquí. La primera es que fuimos seres que sentimos antes de seres que pensamos. Y por eso es súper importante trabajar nuestras emociones. Este cerebro límbico hace cosas muy interesantes como asociar emociones y recuerdos. Para aquellos que ustedes quieran entender muy bien cómo funciona el cerebro límbico, les pido que se vean la película Intensamente, Inside Out. Y si ya se la vieron, que se la vean con una segunda mirada, una segunda vez, cuestionándose estos temas. Hola, ¿realmente soy así? Y si soy así, estoy estructurado genéticamente así, ¿qué puedo hacer al respecto? Finalmente, ese yo-mente construye toda esta área que se llama el neocórtex, es donde están temas como la creatividad, el pensamiento, el discernimiento y demás. ¿Por qué es importante estos temas de yo-mente en términos de lo que sí puedo hacer? Porque entendiendo cómo soy, que es autoconocimiento, puedo pasar a la autogestión. ¿Cómo gestiono esto que soy? Y para eso, la mayor herramienta que hay se llama inteligencia emocional. Muchos de ustedes asocian inteligencia emocional a control de emociones. Con Clau postulamos que no se trata de controlar las emociones, sino transitar las emociones. Y la mejor definición es quizá la más sencilla. Inteligencia emocional es usar inteligentemente las emociones. Para ello, veamos rápidamente cómo funcionan estas partes de la inteligencia emocional. Las flechas son intencionales. Miren, la relación entre jefes y empleados, la coordinación de proyectos, servicio al cliente y ventas está en esta parte inferior que se llama gestión de relaciones. Si yo quiero trabajar en todas estas áreas con inteligencia emocional, según este modelo, debo pasar primero por autoconciencia, autogestión, conciencia social. Todo parte de lo que yo trabaje en mí mismo, en lo que observo de mí mismo, que se llama la competencia personal, para luego pasar a la competencia social. Y de lo que observo y juzgo, cómo me veo a mí mismo, y cómo juzgo eso que veo a mí mismo, y cómo veo al otro y cómo juzgo al otro, a lo que actúo. Y un punto importante aquí, si bien yo me puedo gestionar a mí mismo, no puedo gestionar
las emociones del otro, ni gestionar al otro. Si mi jefe está de mal genio, yo no puedo gestionar el mal genio. Yo lo que puedo gestionar es la relación. Es yo cómo me quiero parar ante el mal genio de mi jefe. Cómo quiero acompañar el mal genio de mi jefe. Y cómo eventualmente mi gestión emocional acompaña lo que eventualmente esté sintiendo mi jefe y eventualmente cómo influencia su estado de ánimo. De eso se trata en parte la gestión de relaciones. Miren, hay muchas definiciones de un buen líder, pero una que nos maravilla a Claudia y a mí es: un buen líder gestiona estados de ánimo. Un buen líder inspira estados de ánimo. Y eso ciertamente es gestión de relaciones. Ahora, 3 leyes de las emociones. Primera, toda emoción está sustentada por una conversación. Es fundamental que entiendan esto. Toda emoción está sustentada por una conversación. Uno siente lo que siente, pero finalmente lo que permite que sigas sintiendo lo que estás sintiendo es lo que te estás conversando a ti mismo con respecto a eso que estás sintiendo. El mal genio que le da a uno cuando un carro se le atraviesa en una fila que uno lleva haciendo por largo rato, el hecho en sí no es lo que sustenta tu mal genio, es lo que te conversas. Como por ejemplo, yo llevo aquí 10 minutos y como es tan atrevido que se mete, esto es injusto, esto no debería ser así, debería haber un policía, en fin. Todo eso que uno se conversa es lo que sustenta la emoción. Segundo, las emociones son predisposiciones a la acción. Cuando yo estoy sintiendo algo, hay ciertas acciones que se abren y hay otras que no. Si yo estoy de mal genio, hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Si estoy en una disposición de apertura, porque estoy alegre, porque estoy dispuesto, hay ciertas cosas que puedo hacer, hay otras que no. Luego, gestionar mis emociones es abrirme hacia cierto tipo de acciones. Y tercero, y esta es la más compasiva de todas, no soy, perdón el responsable, es responsable de sentir lo que siento. Soy responsable de permanecer allí. Eso quiere decir que la emoción llega. Es inevitable sentir lo que sentimos, pero sí tenemos esta capacidad de decir, me quedo allí o no me quedo allí. Me muevo hacia otro lado que me abra más posibilidades o me quedo allí donde estoy. Bien, un par de láminas de cierre, muchachos, para rápidamente abrir a algunas preguntas. La primera, las emociones fundamentales, estas las muestran muy bien en la película, pero digamos que van entre rabia, miedo, tristeza, alegría, y en esta clasificación dependiendo de si el estímulo tiendo a acercarme a él y me tensiono, pues es la rabia. Si me alejo pero me tensiono es el miedo. Si me libera tensión y me alejo es tristeza, y si me acerco y me libera tensión es alegría. Hay en la película una quinta, que es el asco, que es fundamental en los niños. Pero digamos que no es que sean las únicas, y puede haber ciertamente matices alrededor de esta, pero es sobre las que típicamente nos movemos. Ahora, la diferencia entre emociones y estados de ánimo es que las emociones son rápidas, pasajeras, inmediatas, son reactivas, son lo que sentimos cuando un determinado estímulo llega a nuestras vidas. El estado de ánimo es un poco más permanente, y es de sentir lo que siento, voy entrando en determinados estados de ánimo. Ahora, esta es la gran herramienta que les vamos a dejar aquí, muchachos. Es la matriz de estados de ánimo. Y es un movimiento que hacemos los seres humanos cuando enfrentamos circunstancias en la vida. Lo primero es, uno juzga eso que le está pasando, eso que está viendo, como algo que es fáctico, es decir, no lo puedo cambiar, o como algo posible, sobre lo que sí puedo hacer algo. E inmediatamente tenés esta disposición a cómo relacionarte con eso. Decís, me opongo, lo acepto. Cuando ante un hecho fáctico te opones, entras en un estado que se llama resentimiento. Si yo, por ejemplo, digo, el de Yepes no fue gol, y resiento eso, como así, es que ha debido ser gol, estás todavía en resentimiento. De hecho, yo sigo en resentimiento. Mentiras. Cuando uno se conversa, el resentimiento gira alrededor de algo como esto.
las cosas deberían haber sido diferentes, ahora no puedo hacer nada para cambiarlo. Y fíjense que si vamos al gol de Yepes, típicamente vamos a decir, hola, este árbitro no nos ha debido pitar eso como que no fue gol. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Si yo por el contrario digo, no, ¿saben qué? Esto pasó y lo acepto, entras en un estado maravilloso que se llama la paz. Miren, fíjense cómo funciona esta matriz. Cambias tu conversación, cambias tu estado de ánimo. Volvamos al gol de Yepes. Si yo digo, los hechos del pasado no pueden ser cambiados. El árbitro pitó que no era gol y tenía la autoridad para hacerlo. Acepto que no puedo cambiar eso. Reconozco que pudo errar, que pudo equivocarse. Lo acepto. Y espero, eso sí, que no ocurra de nuevo en Rusia. Y entras en paz. Y puedes tener el árbitro al lado y le decís, viejo, qué vaina, ¿no? Que nos quitaste. Pero bueno, lo acepto. Y entras en paz. Piensen en sus vidas personales, laborales, en situaciones de trabajo, cuántas veces se han quedado en una conversación que los inhabilita, que los victimiza, que a pesar de que no puedes cambiar lo sucedido, te quedas en que ha debido ser diferente. Nuestra invitación es cambiar esa conversación para entrar en paz, para mirar qué aprendiste de eso que pasó y para perdonar. El perdón te lleva a la paz. Vamos a la otra parte de la matriz. Si ante un hecho, generalmente los hechos factibles, de facticidad son del pasado, y generalmente los hechos de posibilidad son del futuro. Si ante un hecho, yo digo, hombre, aquí hay una posibilidad, sí puedo hacer algo. Si te opones, estás en lo que se conoce como resignación. Y la conversación es, reconozco que las cosas podrían ser diferentes, y haga lo que haga, sabe que nada va a cambiar. Y aquí en estos dos, resentimiento y resignación, generalmente está la queja. Ay, no, pero yo para qué digo eso si es que tal cosa. Ay, no, pero es que esto que pasó no ha debido ser así. Queja y queja y queja y queja. Eso es un cáncer en la organización, muchachos. Pasar de resignación, en términos de posibilidad, a aceptación, es pasar a un estado de ánimo que se llama ambición. Tu conversación, más allá de reconocer que las cosas pueden ser diferentes, es creer que pueden ser diferentes y comprometerse con hacer todo lo posible para que cambien. Y aquí uno se ambiciona como persona, como equipo. Aquí salís de la victimización y entras a la movilización. Recuerden, felicidad en el trabajo, es una actitud para accionarme. Para tener una actitud de acción necesitas estar en paz o en ambición, porque en resentimiento y resignación estás en la inacción. Para pasar de resignación a ambición, una de las mayores herramientas que hay se llama pedir u ofrecer, el mundo de las promesas. Por tiempo no tengo cómo explicárselos en este momento, pero es maravilloso. Pedir es maravilloso y pueden suceder muchas cosas. Nuestra propuesta en términos de estados de ánimo es pasar de un modelo reactivo, y perdónenme la proyección que tiene un font diferente al que la proyección permite y por eso tiene como este scroll, pasar de emitir o exteriorizar emociones con respuestas ante un estímulo de forma inmediata, como si fuera un animalito, a pasar a un modelo reactivo donde yo hago un alto en el camino. Ese alto en el camino, les recomiendo ver este video que les voy a chatear en este momento. Por tiempo, chat, perdón. ¿Listo? Por tiempo, se los dejo de tarea ahorita que terminemos, pero finalmente lo que uno concluye con ese video es que nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Es decir, no endosemos la felicidad, muchachos, no la dejemos afuera, no se la entreguemos a otro. Eso es como tratar de tirarle a uno las brasas
de fuego a una persona para desquitarse sabiendo que al que va a lastimar la brasa al cogerla es a ti. Y debemos, con la propuesta es entonces pasar a un modelo proactivo donde mi conducta pasa por un proceso de pare, de esta libertad interior de elegir cuál es la respuesta que quiero, cuál es la que me abre más posibilidades. Cuando usted logra eso, cuando logras elevarte a entender que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, como dice también Wayne Dyer, entendés lo que para mí es mi mantra de vida hoy y que se los aconsejo. Todo es subjetivo, nada es personal. Todo es subjetivo, nada es personal. Y como todo es subjetivo, la forma en que tú ves una circunstancia puede ser diferente a la de otra persona y puede que la tuya te esté cerrando posibilidades. Y como nada es personal, puedes entrar a considerar otras formas de ver algo que te abran más posibilidades. Para cerrar, hay un video también que les aconsejo ver, es bellísimo, que les voy a copiar también el enlace en este momento, que por ancho de banda no lo puedo proyectar aquí, pero se los aconsejo ahorita que terminemos también que lo vean individualmente o en grupo, dependiendo de con quiénes están. Hasta ahí llego, muchachos. Eso es una pequeña introducción a la felicidad en el trabajo. Estoy a la orden para cualquier duda. Abro en este momento la sesión. Pregúntenme lo que quieran preguntar. Si está en mi mano responder, súper. Y les dejo también nuestros contactos en pantalla por si quieren temas adicionales o andar un poco en estos temas de felicidad en el trabajo. Por el momento, mil y mil gracias. Si tienen preguntas, de nuevo, les recomiendo utilizar el panel de preguntas. No sé si es que me lo están chateando en lugar de preguntar. Déjenme que mire. ¿No? Hola, Fernando. Luego, espérense, yo voy a despegar un momentico esto del panel para poder... Eso, ahora sí puedo. Escuchen un minuto, ya me van a leer preguntas. Bien. Me preguntan, entonces voy en el orden que las creo haberlas recibido. 11:16. Aquí voy. Se puede descargar la presentación. Va a haber una grabación disponible. Seguramente recibirán un email posterior a la finalización donde les dicen dónde descargarla o dónde volverla a ver. O sea que no tienen problema. A quien me dio las gracias, le agradezco mucho, Diego, muy amable. Hola, Fernando. Luego, ¿dónde podemos la señora? Listo, ya la recibirán. Muchas gracias, Sandra, por tus agradecimientos. Julieta, gracias. Muy buena charla, Kelly, gracias. Mariana me pregunta, ¿qué es mejor desarrollar actividades para fortalecer la felicidad o hacer todo un proyecto para manejarlo? Miren, la felicidad se trata de crear hábitos de felicidad. Y pues en esto también hay N estudios y N posturas. Hay algunos que dicen que se necesita 21 días consecutivos para crear un buen hábito. Hay otros estudios que hablan de 90 días. Yo soy más de la posición que se requiere un poco más de tiempo. Y como les decía, debido a nuestra disposición de genética que llamo la adaptación hedónica, es necesario trabajar en la felicidad casi todos los días. O sea, en términos de organización, la organización tiene una responsabilidad
en crear estos espacios para que la gente propicie felicidad. Pero en términos personales, la felicidad es un trabajo de todos los días, muchachos. Luego las actividades te van a servir, pero creo que es más provechoso crear todo un programa de felicidad personal y felicidad en la empresa. De hecho, hay algunos cursos de felicidad gratis por internet en algunas de las plataformas como Coursera, y hay una que se llama edX, que les recomiendo. Esos programas te pueden dar muchas herramientas. Una de las que mejores resultados tiene, que las que más aconsejo, de hecho les voy a aconsejar dos. Una es agradecimiento. Traten de levantarse todos los días y pronunciar 3 veces la palabra agradecimiento. Que lo primero que hagan, el primer pensamiento sea gracias, gracias, gracias. Y luego traten de entender ese gracias, por qué lo están dando, dónde se están parando para agradecer. Eso los va a llenar de felicidad. Y la segunda es un poco más profunda. Yo sé que esto puede ser un poco desafiante para algunos de ustedes, pero meditar. Meditar es fundamental, chicos. La meditación nos lleva a estos estados de paz interior que nos permite tener posturas mucho más abiertas ante nuestras circunstancias. Bien. Otra preguntita. Me dicen, ¿se puede realizar un taller con el personal de la empresa para abordar de manera más amplia este importante tema? Carolina, claro que sí. Por favor, mándanos un email a Clau o a mí, o a los dos, y con mucho gusto nos reunimos, coordinamos, miramos. ¿Podemos recibir una propuesta de parte de ustedes para presentar agencia? Claro que sí, nuevamente mándenos un email, por eso están nuestros datos en pantalla. ¿Cómo llevar a la práctica, en la realidad, esa propuesta tan interesante? Alexandra, hay varias metodologías, hay propuestas metodológicas. La nuestra está basada en felicidad y en el arte también como una herramienta de expresión, una herramienta pedagógica que no solo ayuda a afianzar conocimientos, sino que le ayuda a las personas a expresarse, que es un tema muy bello, porque hay gente que no la logra desde la razón. Y acuérdense que soy ingeniero de sistemas, por favor no la tomen conmigo, pero muchas veces a los ingenieros nos cuesta un poco más abrir nuestro corazón a estos temas, y el arte nos facilita eso. Hemos tenido muy buenos resultados en compañías de tecnología, en departamentos de tecnología. Y bien, somos una propuesta metodológica. Hay otras compañías que abordan felicidad de otra forma. Luego, en ese caso, Alexandra, con mucho gusto te contamos la nuestra, pero pues hay otras compañías también. Hola Fernando, ¿qué actitudes consideras adecuadas para crear hábitos de felicidad en el trabajo? Me pregunta Jennifer. Miren, la actitud se enseña y de alguna u otra forma con esta matriz de estados de ánimo les estamos mostrando que estas actitudes de apertura, primero de paz ante situaciones sobre las que no tengo control, y de realización o de ambición o de hacer que las cosas pasen ante cosas que sí puedo, es como la actitud primaria, es enfocarme en lo que sí puedo hacer. Esa es la actitud primaria, que sí puedo hacer. Y la segunda es con positivismo, con apertura, con flexibilidad, con amor, con respeto. Todos estos principios que rigen el comportamiento humano, que uno condensaría en lo que llama la virtud. Ejercer la virtud. La virtud es ejercer la bondad, esto que tenemos todos, sino que nos olvida. Venimos inyectados 100% con esto de chiquitines y nos vamos perdiendo un poco en el camino, pero cuando uno empieza a hacerse las preguntas correctas, vuelve a su esencia, que es amor y bondad, chicos. Y suena un poco elevado, un poco filosófico, pero es parte de lo que uno trata de enseñar con estos temas. Un poco de autoconciencia para ser más compasivo en el trato de sí mismo y con sus compañeros. ¿Cómo reforzar y crear programas de felicidad en el trabajo? Pues, mándanos un email y nos reunimos y te contamos parte del tema. Mariana, gracias por tus gracias. Uber, normalmente las personas asocian que la felicidad dentro de la organización es incentivar a las personas
con dinero. Pero emocionalmente, ¿cuáles podrían ser valores que contribuyan al desarrollo emocional para llegar a una actitud positiva y cordial? Miren, el valor que es sombrilla y en ese sentido recoge todos los otros, se llama el respeto. El respeto. Cuando uno se mete en temas de respeto, les digo una cosita adicional para aquellos de ustedes que todavía, esos 39 de ustedes que todavía están conectados. Miren, el mayor inconveniente que tenemos y que hemos visto recurrentemente en las organizaciones, en el relacionamiento de las personas, es lo que diríamos que es la verdad. Y cuando uno se para en sus juicios como si fuera la verdad, se pierde. Cuando uno considera, fíjense, esto es importantísimo y lamentablemente no tengo aquí las láminas de apoyo, pero los juicios son interpretaciones del mundo. Las afirmaciones son descripciones del mundo. Cuando uno está en una interpretación, significa que alguien lo puede interpretar de forma diferente. ¿Qué es el respeto? El respeto es entender cuando hago juicios y que mis juicios no son la verdad. Y que como son juicios, puede haber otra persona que tenga juicios diferentes, contrarios a los míos, sobre una misma situación. Ese es el respeto. Y por lo tanto, el valor que contribuye más al relacionamiento, a tener actitud positiva, a ser más cordial, a tener un mejor estilo de liderazgo, se llama el respeto. Hacer esa distinción muy clara. Los juicios son fundamentales, sí, es la forma en que nos explicamos el mundo. Pero señores, los juicios son juicios. Los juicios son fundados o infundados. Las afirmaciones son verdaderas o falsas. Un juicio no es verdadero o falso y por lo tanto no es la verdad. Esa es la mayor distinción que uno debe hacer en términos del respeto. He dicho. Bien. Carolina, muchas gracias. Siguiente maravilla en la empresa. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Juan Carlos, muy buena tu charla, muy buenos datos, muy agradecido. Me atrevo humildemente a sugerir que incluyas un poco de humor en la charla, lo que la haría más amena. Gracias, Juan Carlos. De hecho, en webinar es un poco más difícil. En vivo trato de ser un poco más dinámico. Recibo tu comentario. Voy a ver cómo, en términos de webinar, porque entre otras, si traté de proyectarme más para los 38 de ustedes que todavía estoy, voy a tratar de proyectarme en este momento, a ver si me ven. Este soy yo, muchachos. ¿Okay? Y cuando lo puedo hacer en vivo y me estoy viendo, soy mucho más divertido de lo que parece con un webinar. ¿Okay? Entonces, paciencia, lo entiendo. No es el medio más eficaz para ser un poco más focoso. Lo recibo con humildad, trataré de ver cómo lo hago. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más? Gracias Fernando, súper claro todo lo escuchado, te estamos contactando para innovar el programa de felicidad dentro de ITER. Ok, muchachos, no hay más preguntas, Dios los bendiga, sean felices, es una decisión, es un trabajo de todos los días. Mil y mil gracias y hasta luego.